Lo que está pasando hoy en México es una noticia que va a definir el futuro económico de cada familia mexicana durante los próximos años. Una noticia que involucra miles de millones de dólares, una negociación histórica y una jugada diplomática que nadie en Washington se esperaba. Y lo más impactante es que México no llegó a esta mesa a pedir favores. Llegó a cobrarlos. Hay una pregunta que todos los mexicanos deberían estar haciéndose hoy mismo. ¿Qué está pasando exactamente en la Secretaría de Economía en este momento? ¿Qué se está negociando ahí adentro? ¿Y por qué lo que ocurra en esa sala en los próximos días va a impactar tu bolsillo, tu trabajo y el futuro económico de este país por los próximos años? Hoy te voy a contar esta noticia completa. Sin filtros. Con todos los ángulos. Con los datos que los medios grandes están mencionando de pasada sin explicarte lo que realmente significan. Porque ya arrancó oficialmente la primera ronda formal de negociaciones entre México y Estados Unidos para la revisión del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. El famoso TEMEC. El acuerdo comercial más importante que tiene nuestro país. El pilar sobre el que descansa buena parte de la economía nacional. Y lo que ocurra en esta negociación va a definir si ese tratado se extiende por otros 16 años hasta 2042 o si empieza un proceso de desgaste que podría terminar con su extinción en 2036. Eso no es un tecnicismo jurídico. Eso es el futuro económico de México. Y aquí viene lo que casi ningún medio te está contando con la claridad que merece. Porque mientras Washington llegó a esta negociación creyendo que tenía todas las cartas, México ya había movido una pieza en el tablero que lo cambió todo. Una jugada que se firmó hace apenas unos días y que redujo drásticamente el poder de presión de Estados Unidos sobre nuestro país. Te lo cuento ahorita. La delegación estadounidense no llegó sola a esta primera ronda. Llegó acompañada de 60 empresarios de distintos sectores industriales y de congresistas bipartidistas del Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Piénsalo un momento. 60 empresarios. Congresistas de ambos partidos. Eso no es una visita de cortesía diplomática. Eso es una demostración de que Washington se está tomando esta negociación con todo el peso político y económico que tiene disponible. Pero México tampoco llegó solo, ni en posición de debilidad. México llegó como el principal socio comercial de Estados Unidos en todo el planeta Tierra. Por encima de Canadá. Por encima de China. Por encima de cualquier otra nación del mundo. México llegó con exportaciones récord de $534,000 millones hacia Estados Unidos en 2025, representando más del 16% de todas las compras externas que hace la economía más grande del mundo. Esos números no se improvisan. Esos números son el resultado de décadas de integración económica que no se pueden desmantelar con un decreto ni con un tuit. Pero antes de continuar te recuerdo que si te gusta estar al día con las noticias te suscribas ahora al canal para siempre estar informado. Pero hay algo que ocurrió hace apenas algunos días que cambió completamente el equilibrio de esta negociación. Algo que la presidenta Claudia Sheinbaum firmó en Palacio Nacional el 22 de mayo y que representó una de las jugadas diplomáticas más inteligentes que ha hecho México en años. El Acuerdo Global Modernizado con la Unión Europea. Un tratado que elimina aranceles en el 99% de los productos intercambiados entre México y 27 naciones europeas. Un acuerdo que abre licitaciones gubernamentales en Europa para empresas mexicanas. Un acuerdo que le da a México acceso preferencial a un mercado de 450 millones de consumidores. La firma estuvo encabezada por Sheinbaum junto con Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, y Antonio Costa, presidente del Consejo Europeo. 3 líderes. Una misma mesa. Palacio Nacional. ¿Y saben qué mensaje envía esa imagen al mundo? Que México no depende de un solo mercado. Que México tiene opciones. Que si Washington quiere apretar México, tiene a dónde voltear. Esa es exactamente la diferencia entre negociar desde la necesidad y negociar desde la fortaleza. Porque México no firmó ese acuerdo con Europa después de que empezaran las negociaciones del TEMEC. Lo firmó antes. 6 días antes. No como reacción desesperada, sino como posición estratégica de fuerza. Eso es ajedrez diplomático de alto nivel. Y México lo está jugando bien. Ahora, para entender completamente por qué esta primera ronda de negociación es tan crítica, hay que entender exactamente qué está en juego y cuáles son los tiempos que se están manejando. El TEMEC entró en vigor el 1 de julio de 2020.
Según el artículo 34.7 del propio acuerdo, los tres países deben reunirse 6 años después para decidir si extienden su vigencia por otros 16 años hasta 2042, o si comienzan un proceso de revisiones anuales que podría terminar con la extinción del tratado en 2036. La fecha límite formal para esa decisión es el 1 de julio de este año. Aún faltan muchos días para definir el marco comercial que va a gobernar la economía mexicana durante la siguiente generación. Y el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, ya dejó una señal muy clara sobre las intenciones de Washington. Los aranceles que impuso la administración Trump no van a desaparecer con esta revisión. Dijo públicamente que llegaron para quedarse. Eso significa que México enfrenta una negociación donde el vecino del norte quiere mantener la presión arancelaria mientras simultáneamente exige más contenido norteamericano en los productos que se benefician del tratado. En otras palabras, Estados Unidos quiere más beneficios del acuerdo mientras mantiene las barreras que puso unilateralmente. Y aquí es exactamente donde la jugada europea de Sheinbaum cobra toda su dimensión estratégica. Y espera, porque ahorita te diré cuáles son los números que realmente explican por qué México tiene más poder en esta negociación de lo que Washington quiere reconocer. Números que los medios están mencionando pero que nadie está poniendo en perspectiva para que los entiendas de verdad. Quédate conmigo porque esto es fundamental para entender esta noticia completa. El comercio total entre México y Estados Unidos en 2025 fue de $872,000 millones. Un récord histórico absoluto. México exportó 534,000 millones e importó 338,000 millones. El déficit comercial que Estados Unidos tiene con México alcanzó 197,000 millones. Esa cifra de 197,000 millones es la que le quita el sueño a la administración Trump. Greer la llamó un desbalance que no tiene sentido. Pero lo que Greer no dice o no quiere reconocer es que ese déficit existe porque la industria estadounidense necesita lo que México produce. Necesita los componentes automotrices que salen de Guanajuato y Nuevo León. Necesita los productos agrícolas que salen de Sonora y Sinaloa. Necesita los productos manufacturados que se fabrican en la frontera norte. El 85% de las exportaciones mexicanas hacia Estados Unidos entran sin pagar aranceles gracias al TEMEC. Si esos productos dejaran de llegar, las fábricas de Detroit, las construcciones en Texas y los supermercados de California tendrían un problema de suministro que no pueden resolver comprándole a nadie más en los plazos que necesitan. Eso se llama poder de negociación real. No retórico. No basado en discursos. Basado en la interdependencia económica estructural entre los dos países. Y antes de continuar te recuerdo que si te gusta nuestro contenido noticioso te suscribas al canal para siempre estar informado. Ahora hablemos de los detalles concretos de esta primera ronda, porque lo que se está negociando en estas 2 jornadas de hoy y mañana va a marcar el tono de todo lo que viene después. La delegación mexicana está encabezada por el secretario de Economía Marcelo Ebrard. La delegación estadounidense la lidera el vicerrepresentante comercial Jeff Harris. Y los temas de esta primera ronda son 2 específicos y muy concretos. Primero, seguridad económica. Cómo reducir la dependencia de ambos países de productos provenientes de Asia, particularmente de China, en sectores estratégicos como semiconductores, baterías y componentes electrónicos avanzados. Segundo, reglas de origen para bienes industriales clave. Es decir, cuánto contenido norteamericano deben tener los productos para recibir el trato preferencial que ofrece el tratado. En ese segundo punto está uno de los debates más importantes de toda esta revisión. Porque Estados Unidos quiere aumentar los porcentajes de contenido regional en productos como automóviles, acero y aluminio. México tiene que negociar que esos incrementos no se conviertan en barreras que encarezcan artificialmente la producción nacional. El secretario Ebrard ya confirmó que se acordaron 2 rondas adicionales. La segunda será en Washington el 16 y 17 de junio, donde se sumarán los temas agrícolas que son especialmente sensibles porque Estados Unidos quiere ampliar sus exportaciones de maíz y otros productos hacia México. La tercera ronda será de vuelta en Ciudad de México la semana del 20 de julio. 3 rondas en menos de 2 meses. El ritmo es acelerado y la razón es muy clara. Ambos países necesitan llegar al 1 de julio con una posición definida sobre el futuro del tratado. Y aquí aparece algo que vale la pena analizar con cuidado porque explica perfectamente la estrategia de México en esta negociación. El acuerdo con la Unión Europea que Sheinbaum firmó el 22 de mayo no es solo un tratado comercial, es la declaración de independencia económica, demostrando que México tiene la capacidad y la voluntad de diversificar sus alianzas comerciales de manera genuina y no solo como amenaza retórica.
La Unión Europea ya es el segundo inversionista extranjero en México con más de 226.000 millones de dólares acumulados. Son empresas alemanas, españolas, francesas, italianas operando en territorio mexicano generando empleos directos e indirectos. Con el nuevo acuerdo, esa inversión va a crecer. Esas empresas van a tener más razones para expandir sus operaciones en México, porque ahora tienen acceso preferencial a un mercado europeo de 450 millones de consumidores desde suelo mexicano. Eso también significa que para cualquier empresa europea que esté considerando dónde instalar capacidad productiva para atender tanto el mercado norteamericano como el europeo, México se convierte en la ubicación perfecta. Fábrica en México, acceso preferencial a Estados Unidos vía TEMEC, acceso preferencial a Europa vía el nuevo acuerdo. Esa es la propuesta de valor que México está colocando sobre la mesa en este momento histórico. Y es una propuesta que ningún otro país de América Latina puede ofrecer en los mismos términos. Ahora hay otro elemento de esta noticia que merece toda la atención porque conecta la negociación comercial con los resultados de seguridad que el gobierno ha estado reportando. Hace apenas ayer el secretario de Seguridad Omar García Harfuch presentó datos que son contundentes. Los homicidios dolosos se redujeron un 49% desde septiembre de 2024. Se desmantelaron 2.400 laboratorios clandestinos. Se aseguraron más de 400 toneladas de droga. Se detuvo a más de 54.000 presuntos responsables. Y los decomisos de fentanilo en la frontera se redujeron un 76%. ¿Por qué importa esto en el contexto de la negociación del TEMEC? Porque uno de los argumentos que Estados Unidos usa para justificar sus presiones sobre México es la seguridad y el narcotráfico. Y esos números demuestran que México está actuando. Que México está dando resultados. Que la cooperación sin subordinación que predica Sheinbaum no es solo un eslogan sino una política que está produciendo consecuencias reales y medibles. Un país que reduce sus homicidios casi a la mitad en año y medio. Que incauta toneladas de droga, que desmantela laboratorios es un país que no está siendo permisivo con el crimen organizado. Ese país está actuando con sus propias instituciones, con su propia soberanía, con sus propios ritmos. Y eso también es un argumento en la mesa de negociación del TEMEC. Pero hay algo que aún no sabes y que es quizás lo más poderoso de esta noticia. Porque hay un dato que cambia la narrativa de que México es el país débil en esta relación bilateral. El dato que demuestra que la interdependencia entre los dos países es mucho más profunda y mucho más favorable para México de lo que Washington quiere admitir. Quédate conmigo porque esto es lo que más importa entender. Por primera vez en la historia México fue durante todo 2025 el principal destino de las exportaciones estadounidenses. No solo México le vende más a Estados Unidos que cualquier otro país del mundo. Estados Unidos le vende más a México que a cualquier otro país del mundo. Eso convierte a México en algo que va mucho más allá de un socio comercial. Nos convierte en el mercado más importante para la economía más poderosa del planeta. Las fábricas de Iowa exportan hacia México. Los agricultores de Kansas exportan hacia México. Las empresas tecnológicas de California exportan hacia México. Los productores de gas natural de Texas exportan hacia México. Toda esa actividad económica, todos esos empleos, todos esos ingresos dependen de que la relación comercial entre los dos países funcione. Eso es poder de negociación real. Eso es lo que México tiene sobre la mesa cuando se sienta frente a la delegación de GRIR. Y los números de diversificación también dicen algo importante sobre la dirección en que va la estrategia mexicana. En 2025, las exportaciones mexicanas hacia mercados fuera de Estados Unidos crecieron casi un 20%. Las exportaciones automotrices hacia otros destinos aumentaron más de un 35%. México no está esperando a que la negociación del TEMEC termine para empezar a diversificar. Ya lo está haciendo. Ya está produciendo resultados. Con el acuerdo global modernizado con Europa, esa tendencia se va a acelerar de manera significativa. Y eso le da a México algo que no tenía de la misma manera hace 5 años. La credibilidad de que la diversificación no es una amenaza vacía, sino un camino que ya está siendo recorrido con resultados concretos. Sheinbaum lo dijo en Tabasco hace unos días y lo va a repetir este domingo, 31 de mayo en su informe de rendición de cuentas frente al Monumento a la Revolución con pantallas simultáneas en las 32 entidades del país. México no es colonia de nadie. No somos protectorado de nadie. Somos un país libre, independiente y soberano. Y esas no son solo palabras bonitas para un discurso. Son hechos respaldados por cifras.
por 534.000 millones de dólares en exportaciones, por un tratado histórico con 27 naciones europeas, por una reducción del 49% en homicidios, por una economía que a pesar de todas las presiones mantiene al gobierno con un 68% de aprobación ciudadana. Eso es lo que va a la mesa de negociación del TEMEC. No solo una delegación de funcionarios. Va toda la fortaleza acumulada de un país que decidió no negociar desde el miedo sino desde la solidez de sus resultados. Lo que viene en las próximas semanas va a ser determinante para el futuro económico de México y lo vamos a estar cubriendo con todo el detalle que merece. La segunda ronda en Washington en junio va a incluir el tema agrícola, donde Estados Unidos quiere ampliar sus exportaciones hacia México y donde México va a tener que defender los intereses de sus productores nacionales. La tercera ronda en julio será la última antes de la fecha formal de revisión y lo que se decida ahí va a definir el marco de la relación comercial de los dos países por la siguiente generación. Mientras tanto, el acuerdo con Europa ya empieza a generar sus primeros efectos. El acuerdo comercial interino que permite aplicar las primeras reducciones arancelarias ya está suscrito. La carta de intención para desarrollar un diálogo estratégico entre el canciller Roberto Velasco y la vicepresidenta de la Comisión Europea ya está firmada. México está jugando simultáneamente en dos tableros. El tablero norteamericano, donde negocia la renovación y actualización del TEMEC con Estados Unidos. Y el tablero europeo, donde consolida una alianza comercial que transforma su posición estratégica global. En los dos tableros México está jugando con cartas fuertes. Y en los dos tableros la presidenta Sheinbaum está demostrando que la política exterior mexicana ya no es reactiva. Es proactiva. No espera a ver qué hace Washington para responder. Mueve primero. A quienes en Washington creen que pueden sentar a México en una esquina y dictarle las condiciones de su propio futuro económico, les digo que miren los hechos. Miren quién es el socio comercial número uno de su propio país. Miren quién acaba de firmar un tratado histórico con 27 naciones europeas. Miren quién redujo los homicidios casi a la mitad en año y medio. Miren quién tiene un 68% de aprobación ciudadana en medio de la tormenta política más intensa de su sexenio. Ese país es México. Y a México se le respeta. Esta noticia, que arrancó con la primera ronda formal de negociación del TEMEC en la Secretaría de Economía, terminó revelando algo mucho más profundo. Que México está en el mejor momento de poder negociador que ha tenido en décadas. Que la combinación de interdependencia económica con Estados Unidos más la nueva alianza con Europa más los resultados de seguridad más el respaldo ciudadano a la presidenta crea una plataforma de fortaleza negociadora que no se veía en mucho tiempo. No hay ingenuidad aquí. La negociación va a ser difícil. Los aranceles de Trump siguen ahí. Las exigencias de contenido norteamericano van a requerir concesiones. Y la fecha límite del 1 de julio deja poco margen para maniobras lentas. Pero México llega fuerte. México llega con opciones. Y México llega con una presidenta que entiende perfectamente que la mejor manera de negociar con alguien que presiona es tener una puerta abierta hacia otro continente. Y esta noticia no termina hoy. La segunda ronda en Washington en junio, la tercera en Ciudad de México en julio, habrán elementos fundamentales para entender el rumbo económico de nuestro país. Y nosotros vamos a estar aquí contándotelo todo con el contexto completo que te mereces. Activa la campana para que no te pierdas nada de lo que viene. Seguiremos informando cada paso de esta negociación histórica, porque lo que se define en estas mesas va a impactar la vida de cada familia mexicana durante los próximos 16 años. Si esta noticia te informó y te mantiene al día con las noticias, suscríbete al canal ahora mismo, activa la campana y comparte esta noticia con alguien que necesite verla. Cuéntanos en los comentarios qué opinas tú. ¿Crees que México debe ceder ante las presiones de Washington o debe mantener la postura firme y soberana que ha demostrado hasta ahora? ¿Crees que el acuerdo con Europa cambia el equilibrio de esta negociación? Leemos todos los comentarios. Todos. Y tu opinión nos importa. Esto apenas está comenzando. Y nosotros vamos a estar aquí contándotelo todo.